Bueno, gente, buenas tardes. ¿Cómo les va? O buenas, lo que sea. Acá estamos, de tarde, en casa, haciendo una clase de repaso para ustedes para ahora, para el segundo parcial. Es para cuarto año, ¿verdad? Tenemos 3 clases de repaso, son relativamente pocas, pero bueno, bastante sustanciosas. Vamos a ver qué tal. Por ahí arrancamos. Capaz que jode un poco la sombra, les voy pidiendo disculpas, pero bueno, me tuve que venir y encerrar un poquito para poder hacer esto, porque nada, hay gente y nada, no me gusta andar hablando delante de todo el mundo. Biotecnología, gente. Primera clase de las 3. A ver, yo esta clase recuerdan que les puse como ejemplo de biotecnología, ¿verdad? Un caso conocido, no demasiado nuevo, pero tampoco viejo. O sea, es una tecnología que se está todavía implementando, pero que promete mucho a nivel de salud. Entonces yo les puse 2 ejemplos, obesidad y diabetes tipo 2. ¿Sí? Una de las diabetes que hay, que es la, digamos, la más complicada porque tiene predisposición genética. Entonces tengo que introducirlos, ¿verdad? Y les decía que toda persona, todos, nosotros somos el resultado de 2 factores. Uno de ellos el ambiente y otro los genes, ¿sí? El ambiente es todo con lo que interactuamos, todo, todo, todo. ¿Sí? Todo lo que está, digamos, por fuera de la piel, pero incluso adentro de la piel. Los genes son las instrucciones para actuar según el ambiente. ¿Sí? Nosotros tenemos más genes de los que vamos a usar. Algunos se expresan según el ambiente en el que estamos. ¿Sí? Eh, Son conceptos grandes. Yo los estoy dando acá solamente como un ejemplo. Pero en realidad, si ustedes se fijan, no es demasiado. O sea, tenemos 2 cosas, genes y tenemos el ambiente. Esos dos modelan a la persona, la hacen según el lugar, según su genética. Entonces yo les decía 2 casos, un caso 1 y un caso 2. El primero, que es un ambiente habitual ahora, rico en calorías, de poca actividad, que favorece el sedentarismo, ¿sí? Entonces, bueno, ni hablar que va a favorecer la obesidad, y también, por ambiente, va a favorecer la diabetes tipo 2. Pero tenemos un caso 2 un poquito más desgraciado, ¿verdad? Que es un bajo en calorías, con mucha actividad, que favorece el ejercicio, y que en algunos casos, ¿sí? Genéticamente predispuestos, favorece la diabetes tipo 2. Y por la diabetes tipo 2, entonces la persona puede llegar a ser obesa. Pero en realidad quedémonos con esto, con diabetes tipo 2, que es más claro. ¿Sí? Va a tener todos los síntomas, la diabetes, hambre, sed, daño nervioso, bla, bla, bla. Que está todo acá. Entonces me quedo con el segundo caso. El caso 2 son sus genes la causa de la enfermedad. O sea, no es el ambiente. Es ahí a donde voy. Tiene que ser un caso en el cual la genética sea el problema y no el ambiente. Muy bien, entonces, ¿cuál es la terapia génica? Que este sí es el ejemplo concreto de terapia que yo les decía, de biotecnología, disculpen. Y dice que cómo puedo arreglar a esa persona, cambiándole los genes. Eso hasta hace poco era completamente imposible. Ahora sí se puede hacer. Lo que tengo acá representado es la célula, una de las miles de células, billones de células que tiene nuestra persona que tiene sus genes mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un virus, ¿sí? Y le voy a sacar su material genético, esto ya lo hicimos en clase, pero se lo repito, saco su material genético y lo sustituyo por genes terapéuticos, acá en verde y en azul, y una proteína transcriptasa inversa, acá en naranja. Entonces este virus, expongo a la persona este virus, lo inoculo con él e ingresa a la célula, ¿no? Aquí está el virus pegándose a la membrana celular y exocita o saca para adentro, para el citoplasma, su proteína retrotranscriptasa más los ADNs buenos, digámoslo así, los genes terapéuticos. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Seguimos la flechita. Entonces tenemos nuestra retrotranscriptasa, nuestra proteína retrotranscriptasa que viene de acá, retrotranscribe, ¿sí? Es un trabalengua, ya sé, del ARN de mis genes terapéuticos a ADN y lo inocula al núcleo celular. Esos ADNs buscan un lugar en los genes en donde se quedan ahí, se suman a los genes que ya tenía la persona. En realidad suplantan a los genes dañados por un mecanismo más complicado, pero que no lo vimos acá. Estos genes nuevos, entonces, que son positivos para la persona, se transcriben normalmente, como cualquier gen se transcribiría, ARN mensajero más un ribosoma, se traducen, ¿sí?, en proteínas. ¿Qué proteínas? Una que se llama proteína receptora de la insulina, que lo que va a hacer es disminuir la diabetes, porque esta persona que no producía insulina ahora va a empezar a producir insulina. Y también en una segunda proteína que se llama proteína catabólica de los lípidos, que quiere decir que esto que disminuye la obesidad. ¿Cómo? Esta proteína lo que hace es acelerar la digestión de los lípidos, no los lípidos que consumimos. Creo que dije mal, la digestión justamente es metabolizar, por eso acá dice catabólica. Son los lípidos que ya tenemos nosotros, que estamos portando, que son responsables de la obesidad. Entonces se empiezan no a destruir, sino a transformarse en agua y energía, utilizados, y disminuye la obesidad por contrapartida. ¿Sí? Bueno, acá les ponía que los cromosomas están dentro del núcleo celular y bla, bla, bla. Pasamos de hoja.
Y nos vamos a las preguntas que yo les decía, que son bastante largas, que en realidad las preguntas salen por otro lado más actual, que no es tanto de información, sino de lo que pasó con el COVID-19 en relación a China, Estados Unidos, Rusia y Alemania, y los bancos de virus que pretenden utilizar como armas biológicas, y que bueno, que es muy probable que lo hayan utilizado, como me decían ustedes, y lo que no está claro es cómo podemos hacerle frente a este tipo de amenazas a nivel colectivo y a nivel personal. Eso nos falta mucho tiempo, que lo vamos a tener que mejorar. Entonces, ¿qué les puedo preguntar de esto? Bueno, ni hablar que, disculpen el brazo a la sombra, acá, les puedo poner una célula, ¿sí? Les puedo preguntar los elementos que tienen ahí, les puedo dar los elementos y pedirle que ustedes la dibujen, en el caso de que sea un ejemplo de biotecnología. ¿Sí? También les puedo solicitar eso, que ustedes hagan una pequeña investigación y vean un ejemplo de biotecnología y me lo desarrollen, porque lo van a poder hacer en casa el parcial. Sigo. Segunda clase, cambiamos de tema, ¿sí? Biotecnología, la llamamos hasta ahí, es un tema muy parecido a transgénicos, porque prácticamente es una de las biotecnologías que estamos utilizando, pero que no van relacionadas directamente con la salud, ¿sí? Sí tienen consecuencias en ella. Entonces, bueno, transgénicos, acá se los defino, ¿sí? Es probable que les pregunte la definición de transgénicos, y lo que vamos a responder es cómo se construye un transgénico. Para eso tenemos dos elementos. Uno, unas bacterias de vida libre, Bacillus thuringiensis, son las del Botox, ¿sí? Tienen un... ¿Por qué estas bacterias? Porque en su ADN, ¿sí? Ellas tienen unos genes de resistencia frente a un producto químico que se utiliza para matar las hierbas, que se llama glifosato. En este caso yo le puse la firma de glifosato, Roundup de Bayer, ¿verdad? Pero es una sustancia química, el nombre glifosato se refiere a una sustancia química, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Mata las hierbas. Estas bacterias son resistentes a este señor. Entonces eso observaron algunos investigadores y lo que dijeron, bueno, si yo le puedo sacar los ADN resistentes al glifosato a estas bacterias y ponérselo a mis plantas, yo puedo rociar mis plantas con herbicida y ellas no se van a morir. Esa es la lógica de los monocultivos, en realidad de los transgénicos para después elaborar los monocultivos. Entonces, bueno, cultivan las bacterias de a montones, de a billones, y las retiran los ADNs enteros, ¿verdad? Y a ese ADN identifican, con unas proteínas especiales, identifican el trozo de ADN en donde está la resistencia frente al glifosato, ¿sí? Y con otras proteínas que cortan las células de ADN, lo retiran al trocito de ADN. Aquí tenemos los trozos de ADN que a mí me interesan, que son genes de resistencia, ¿sí? Y esos genes de resistencia yo tengo que incorporarles algo antes. Tengo que incorporarles un trocito de ADN muy pequeñito, que aquí lo representé en verde, que se conoce como promotor. El promotor lo que hace es obliga a la célula a traducir en una proteína a este ADN y no otro. Si yo este ADN lo inoculo directamente en la célula y no tiene promotor, las proteínas que hacen la transcripción y la traducción pasan de largo sin transcribirlo. O sea, no sacan la información a la luz, la dejan ahí. Por eso necesito este promotor. Entonces ahora sí, tengo un montón, casi tiro todo, tengo un montón de estos ADNs con sus promotores y electrocutando las semillas, bombardeando con oro o magnesio o utilizando un vector vírico, como hicimos en la clase de biotecnología anterior, puedo inocularlo a ese ADN en una semilla. Que acá yo puse soja normal, pero puede ser maíz, puede ser colza, puede ser trigo. Hay muchísimos actualmente transgénicos, pero las técnicas siguen siendo parecidas, no muy ortodoxas, no son más que nada violentas, pero funcionan. Yo le doy a la semilla hasta que la semilla acepta estos genes nuevos y los traduce en proteínas, ¿sí? Entonces yo tengo esta semilla retocada, ¿sí? La planto, ni hablar que va a crecer en el suelo, pero van a crecer un montón de otras hierbas normales, ¿verdad? Hasta que yo vengo con un rociador y rocío glifosato. El glifosato mata todo lo que no tenga resistencia a él, ¿no? Entonces se mueren todas mis hierbas, acá que están crucificadas las pobres, pero la soja, como tiene los genes de la bacteria, ¿verdad? El Bacillus thuringiensis, es resistente al glifosato y sobrevive, y no solamente eso, como no cuenta con ningún tipo de competencia, crece más rápido, más fuerte y con más frutos, ¿sí? Lo que haría cualquier planta en esas condiciones. Y bueno, hasta ahí. A ver qué más. De ahí yo les preguntaba, ¿verdad? Que es una afirmación bastante conocida, del tema del hambre en el mundo, que la van a terminar los transgénicos. Es un cuento del tío que se ha dicho muchas veces, cada vez que se cambia de técnicas para producir alimentos, que van a acabar con el hambre mundial, y en realidad el hambre mundial no se termina por eso, no se termina porque no se reparte bien la comida que se produce. Ya se produce mucho más de lo que lograríamos comer todos. Y les preguntaba si era verdad o mentira, que justificaran su respuesta. Bárbaro. Para el parcial es muy probable que yo les pregunte cómo se hace un transgénico, ¿sí? Les pida que hagan una descripción. No necesariamente con estos dibujos, ni hablar, porque es para una pruebita, entonces no es necesario que se esmeren tanto si no quieren. Si tienen el tiempo y tienen ganas, pueden hacerlo. Es una descripción de construcción de un transgénico. Eso les puedo preguntar también qué es un transgénico, qué es un herbicida,
¿sí? O sea, definiciones de lo que vimos ahí en la clase, ¿sí? Muy bien, sigo, estaba mirando a ver si no me comía algo, pero creo que no. Última clase, tercera y última. Ya vimos lo que era un transgénico. Ahora, el transgénico va de la mano con un tipo de modelo productivo. ¿Qué es un modelo productivo? Es la forma que yo tengo que seguir, qué es lo que tengo que hacer para tener una producción. En este caso, una producción de soja. Entonces, el cambio de modelo productivo es a monocultivo, ¿sí? ¿Hay monocultivos que no son transgénicos? Sí, hay. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, pero cuando juntamos las dos, los efectos al ambiente y a nosotros son mucho más notables y a tener en cuenta. Yo no estoy diciendo que sean de por sí dañinos, no. Es dañino hacerlo mal y es muy fácil hacerlo mal, ¿sí? Porque acá lo que cuenta es el dinero. Vamos a ver, ya lo hemos visto, pero se los explico por acá. Yo tengo mi maíz, cambié la soja por maíz BT, o sea, maíz Bacillus turgensis, ¿no? Como el anterior, es la misma bacteria que yo le saqué el gen y lo hice al maíz resistente al glifosato. Entonces, obtengo una buena cosecha de maíz, esa cosecha de maíz la llevo a la industria, ¿sí? Procesan el alimento, hacen almidón, polenta, maíz seco, quebrado para las gallinas y bla, bla, bla. Mucho maíz, algunos hace jarabe, con lo que se endulza después las gaseosas, otros hacen biocombustibles, etc. ¿Sí? Es muchísima cantidad de maíz, nada más que maíz. Entonces, ni hablar que esa industria me paga, a mí como productor, ¿sí? Acá estoy con mi gorrita de John Deere, y yo con ese dinero lo que hago es ir a la misma industria, porque en realidad acá están separadas, pero son la misma, y compro insecticida, herbicida, abonos químicos, semillas y maquinaria. Vean lo que compro, ¿no? Son sustancia química, 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 semillas retocadas, ¿no? Y maquinaria. No hay mucho sano ahí de lo que necesito yo para hacer un monocultivo. Aparte de eso, esa industria se iba a producir los alimentos que nosotros vamos a consumir, muy altos en carbohidratos, que son los glúcidos, ¿sí? Las azúcares, y aceites, pero son muy bajos en fibra, vitaminas, proteínas y todo lo demás. O sea, es un alimento bastante incompleto, muy alto en energía, pero no se confundan, la energía no es lo único que hay, no es lo único que precisamos. Esto va hacia la comunidad. Y ni hablar que en la comunidad produce cosas con las que ya estamos habituados, tanto que no le damos pelota. Enfermedades asociadas a dietas deficientes, que son la obesidad, ¿sí? La diabetes, y enfermedades también autoinmunes, alergias, erupciones, bueno, y algunas más se le achacan también, por ejemplo, enfermedades respiratorias, cardíacas, etcétera, pero van en general asociadas a la diabetes y a la obesidad. Algo que no se dice por ahí, porque a nadie le importa, es que la obesidad es una pandemia. Hace mucho que es una pandemia y no sabemos cómo hacerle frente, por eso a nadie le importa. La industria debe tener algo que ver ahí. Entonces ahí tenemos los monocultivos. Aparte de eso, para que no se lleven esa sensación fea de que, bueno, nos manipulan, sí, es cierto, pero también tenemos formas de resistirlo. Tenemos una disciplina, hasta que no rompa todo, no voy a parar, una disciplina que se llama agroecología, ¿sí? Agro es agricultura, que es todo lo relacionado con la producción de vegetales, y ecología, el estudio de la casa, ¿no? Donde nosotros vivimos, que vendría a ser el medio ambiente, ¿sí? Esto en realidad es muy viejo, este nombre es nuevo, es lo único que es nuevo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la agroecología? Planto también mi planta de maíz, que está ahí, pero a mi planta de maíz le pongo una planta de arvejas al lado, le pongo tomillo, papa, caléndulas, que no solamente son bonitas, sino que fumigan. Le pongo zapallo, hongos, bacterias en el suelo. Entonces esto termina siendo un ecosistema muy rico, ¿sí? Con mucha variedad de seres vivos, ¿sí? Entonces, a esos seres vivos les hago la cosecha y obtengo una cosecha inferior en cantidad de maíz, sí, es cierto, es menos maíz, pero tengo otro montón de, que no los quiero nombrar subproductos, porque son productos, que pueden ir al plato perfectamente. Y en general lo que hacemos con eso, que hemos hecho tradicionalmente, por nuestra herencia italiana y española, lo llevamos a la feria, ¿sí? O al mercado, como quieran llamarle, lo vendemos, acá puse moneditas, porque es cierto, al huertero se le paga poco, ¿sí? Comparado con lo que se le puede pagar al otro señor, se le paga poco, pero en realidad los huerteros, para poder manejar una huerta, tienen superficies relativamente pequeñas y aquel señor de allá tiene superficies enormes, de grandes. La huerta le da de comer a mucho más gente que el monocultivo. El monocultivo es para ricos, digámoslo así. Muy bien, entonces con el dinero que yo tengo de acá, que saqué, voy a comprar semillas seleccionadas, abonos, ¿sí? Que pueden ser orgánicos, también hay algunos que le ponen abonos químicos, no es que no se pueda, sí, se puede, funciona, y si es así de lo ecológico, también es mejor que el monocultivo solamente. Y en general se compran herramientas manuales, que tampoco solamente son manuales, pueden comprar maquinaria como tractor, por ejemplo, o roto, el coso ese que da vuelta a la tierra, ¿verdad? Que es mecánico, ¿sí? No es necesario matarse con la pala todo el día, ¿sí? Muy bien, ¿a dónde iba? Acá.
Seguimos la misma lógica del esquema anterior, ¿verdad? El esquema anterior era un ciclo, como es este, pero a su vez ese ciclo tiene un subciclo que termina en nosotros, en la comunidad. Entonces en la feria de mercado tenemos mucha cantidad de alimentos muy variados y ricos en un montón de bioelementos o biomoléculas, proteínas, lípidos y carbohidratos. Ni hablar que tiene sales minerales, vitaminas, antioxidantes y más. Nosotros estamos hechos para comer esto, ¿sí? No estamos hechos para comer lo otro. Entonces, ¿cómo reportar en la comunidad? Ni hablar que positivamente, porque además de esta comunidad recuerden que está el huertero también, que es un vecino. Entonces tenemos personas más saludables y resilientes, subrayado, con carácter estable, aunque no lo crean, el carácter depende de cómo comamos, que favorece relaciones de autosuficiencia. Estas palabras cuando empiezan con auto son buenísimas porque quiere decir que nosotros somos capaces de gestionarnos, ¿sí? Somos autosuficientes. Con otras personas, la autosuficiencia viene con otras personas. Eso quiere decir que tenemos necesariamente que colaborar, que ser buenos vecinos con los demás, para estar sanos. Básicamente es eso lo que buscamos. Entonces yo de acá les definía, por eso la subrayamos ahí, qué es la resiliencia. Es muy, muy, muy importante porque la resiliencia es una medida, ¿verdad?, de la capacidad de observar los cambios que tienen los ecosistemas. Entonces, si mi huerta agroecológica es buena cuando viene una plaga, quiere decir que la resiste a la plaga, quiere decir que mi resiliencia salta. Entonces quiere decir que tengo que gastar menos trabajo y menos dinero en atacar esa plaga porque mi huerta de por sí es resiliente y se defiende. ¿Sí? O sea, nosotros podemos ver a un ser vivo como una unidad o como parte de un conjunto. Cuando lo vemos como parte de un conjunto, tiene otras características como superpoderes, ¿verdad? Una de ellas es la resiliencia, ¿sí? Y es así como se ha desarrollado toda la vida en la Tierra. Así que ese es el camino. El otro es la autosuficiencia, que bueno, eso viene más relacionado con con factores sociales, ¿verdad? La autosuficiencia es del hombre, la naturaleza no le importa mucho si vos sos o no sos resiliente, en algún momento te la va a cobrar. Pero autosuficiencia sí, a nivel social es fundamental, porque quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de cubrir nuestras necesidades, no uno, sino entre todos cubrirlas. ¿Sí? Y bueno, después le preguntaba con un ejercicio sobre todo una valoración del monocultivo frente a la agroecología y les preguntaba para que pensaran un poco qué tipo de alimentos compraban y bueno, y ya como para pensar cómo puedo mejorar mi alimentación a futuro. ¿Sí? Bueno, ¿qué les puedo preguntar a esta clase? Les puedo preguntar esto, por ejemplo, puedo decir, bueno, construye un ciclo agroecológico, ¿sí? O también les puedo preguntar, construye un ciclo de monocultivo con transgénicos, ¿sí? Puedo preguntarles eso y también definiciones como qué es un monocultivo, ¿sí? Se me perdió algo que me quedó en el tintero y creo que está, sí, era por ahí. Y las consecuencias, eso es muy probable que se pregunte, o sea, cómo afecta la agroecología, ¿verdad?, a la comunidad, aquí abajo, y cómo afecta un monocultivo a la comunidad. Puede ser que les ponga por ejemplo, un texto, se me ocurre, una descripción de algo que está sucediendo, no sé, una noticia del diario, por ejemplo, tipo una crónica, o un cuento, o una situación de vida de un granjero, y que ustedes la analicen desde este punto de vista y del otro de la agroecología y saquen sus propias conclusiones. ¿Sí? Bueno, gente, por ahí el repaso. Sí, 22 minutos, ya está. Bueno, les mando saludos y en breve les mando esto para que vayan estudiando y leyendo y haciéndome dudas. Todas las dudas son bien recibidas. Y si no, me la banco.